entrar a la palabra de Dios y quiero introducirme contándole esta historia que leí hace algunos meses y me pareció muy adecuada para lo que quiero predicarle en esta mañana. Escuche esta historia con atención. Había un hombre que era perseguido por varios malhechores y querían hacerle daño. El hombre entró en una cueva en su desesperación, buscando dónde salvaguardarse, dónde protegerse. Se metió en una de las cuevas y ahí esperó a que los hombres pasaran. Así que los malhechores empezaron a buscarlo cueva por cueva, en todas las que habían ahí. Y llegaron a una cueva anterior a la que donde él se encontraba. Y este hombre, con tal desesperación, elevó una oración a Dios. ¿Cuántos saben que muchas veces cuando tenemos una gran necesidad nos da por orar mucho? Pues así le pasó a este hombre. Cuando ya lo iban a encontrar, elevó una oración a Dios y dice: Dios Todopoderoso, haz que tus ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme. Esa fue la oración de él. En ese momento escuchó a los hombres acercarse a la cueva en que él se encontraba y vio que apareció una araña. Sí, una araña. La araña empezó a tejer una telaraña en la entrada. El hombre volvió a orar otra vez, pero más angustiado porque estaban a punto de encontrarlo. Y oró una vez más y ahora hasta se arrodilló: Señor, te pedí ángeles, no una araña. Y continuó orando: Señor, por favor, con tu mano poderosa, coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan matarme. Cuando él abrió los ojos, esperando ver el muro tapando la entrada, observó aquella pequeña araña tejiendo la tela de araña. Estaban ya los malhechores entrando en la cueva anterior y el hombre se quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva, ya la araña había tapado toda la entrada con una tela de araña. Entonces escuchó esta conversación: entremos en esta cueva. Y otro hombre le dijo: no hace falta, mira, hay una tela de araña, hay una telaraña. Es imposible que este hombre que estamos persiguiendo haya podido entrar en esta cueva sin romperla. Sigamos buscando en las otras. Y la reflexión de esta historia es, escuche bien, pedimos cosas que desde nuestra perspectiva humana, desde nuestra lógica humana, son lo que necesitamos. Pero Dios nos da aquellas pequeñas cosas que se pueden volver muy grandes y poderosas. A veces pedimos muros para estar seguros, pero Dios en cambio nos está pidiendo que confiemos en Él. Para dejar que su poder se manifieste y haga que algo como una telaraña nos dé la misma protección que una muralla china. Si usted, en su desesperación y desde nuestra lógica, ha pedido un muro en vez de una telaraña, recuerde, mi hermano o hermana, que Dios sabe realmente qué es lo que necesitamos. Yo no sé cuál es su necesidad, pero como anda un meme por ahí, aquella señora que dijo 1000 quetzales no me alcanzan. ¿Y cuánto quisiera usted? ¿Con cuánto cree? Con 50,000, dice, y se volvió famosa esta señora. Es que nuestra lógica va a pedir lo que nosotros creemos que es lo que necesitamos. Pero Dios en su soberanía va en contra de nuestra lógica y nos da lo que verdaderamente se necesita. Usted está pidiendo mucha plata y no le llega. A lo mejor Dios dice es que no es lo que necesitas.
A lo mejor usted está pidiendo algo y no hay modo que llegue. Es que a lo mejor Dios sabe qué es lo que usted necesita. Así que yo quiero predicar este mensaje en esta mañana y vamos a ir a nuestro texto, segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Si ya lo tiene, vamos a leer esta historia que nos va a ministrar de una manera especial. ¿Ya lo tiene? Vamos a darle lectura. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Amén. Quiero predicar este sermón que yo le titulé: Dios y nuestra lógica. Dios y nuestra lógica. Leí esta historia de la telaraña, cómo es que algo tan simple salvó la vida de este hombre. Y aquí tenemos una historia de un hombre poderoso. Y quiero hablar en primer lugar en la necesidad. Todos nos vamos a encontrar en un momento en la vida
en gran necesidad. Necesidad económica, necesidad de salud, necesidad de compañía, necesidad de apoyo, necesidad de alimento, etcétera, etcétera. Por eso quiero hablar, en primer lugar, en la necesidad. Naamán, el general del rey de Siria, Naamán, este hombre era el general del ejército de ese país. Y aún con toda la influencia, con la posición social que tenía, este hombre era muy reconocido y respetado por todos. Aún con todo lo que él tenía tenía gran necesidad. Y su necesidad no era económica, su necesidad no era de un trabajo, de un negocio, no era familiar, su necesidad era sanidad. El problema es que la lepra no tenía cura, no había sanidad para esta enfermedad que tenía este hombre poderoso. Y en el ser humano existe una inmensa necesidad. Por eso le digo, depende de su situación. Hay quienes tienen necesidad de amor. Hay quienes tienen necesidad de paz porque están atormentados, están afligidos y necesitan urgentemente paz. Otros necesitan con urgencia perdón, que les perdonen y perdonar. Otros tienen la necesidad de ser salvos o encontrar la salvación que hay en Jesucristo. Y el pecado es algo que no tiene cura, mis hermanos. Así como la lepra no tenía cura, sanidad, el pecado no tiene cura ni sanidad de parte del hombre. No hay remedio para el pecado. Solamente hay algo que puede limpiarnos y dejarnos como lo hizo con este hombre, limpios completamente. Y es la sangre del Cordero de Dios, es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz que nos puede limpiar, que nos puede lavar, que nos puede sanar también, que nos puede salvar, que nos puede perdonar. Solamente es la sangre de Jesucristo que nos puede limpiar. Y seguramente tenemos familiares. Usted tiene familiares. Tenemos amigos. Usted tendrá compañeros de trabajo, de estudio. Tendrá vecinos que tienen una buena posición. Tienen buenos recursos económicos y los tienen en abundancia. Que académicamente son personas muy preparadas, muy intelectuales, gente reconocida y respetada por lo que han logrado. Pero aún con todo lo que ellos han alcanzado, sus títulos, su posición, tienen una gran necesidad. Es que el ser humano sin Dios siempre va a tener una gran necesidad. Y aún con todo lo que el hombre pueda tener, acumular, lograr, tiene una gran necesidad. Y todo lo que tiene no puede darle la sanidad, no puede darle la paz, no puede darle el gozo, porque todo aquel que no es de Dios, no ha nacido de nuevo, también tiene un tipo de lepra que se llama vicios y placeres. Usted sabe que hay doctores reconocidos, pero le entran duro al trago. Usted sabe que hay licenciados, abogados muy reconocidos, pero que tienen problemas de infidelidad, andan en adulterios, tienen lepra. Y hay gente muy reconocida y respetada que usted a lo mejor conoce, pero están enfermos. O sea, hay una necesidad en el ser humano. Y hay quienes que no están enfermos, no tienen vicios, lo tienen todo, pero están solos, viven solos y abandonados. Así que el ser humano no puede resolver su necesidad más grande con el dinero.
Y el ejemplo que estamos viendo es de Naamán, el general del ejército del rey de Siria. Era valeroso, poderoso, respetado, honorable, lo tenía en alta estima, pero era leproso. Era leproso. Esa es la necesidad del ser humano, donde se logra dar cuenta de su pobre condición. El ser humano, no importa quién sea, si no tiene a Dios, tarde o temprano se dará cuenta de su pobre condición, que es un miserable, y se siente vil, se siente lo peor, la escoria. Y el ser humano, en la necesidad que estamos hablando, se da cuenta que sin Dios no es nada. Sin Dios está vacío y tiene que reconocer que necesita a Dios. En esta historia que leímos de Naamán, el general del ejército del rey de Siria, en esta historia aparece en escena una muchacha, la que hace los oficios domésticos, la que hace ahí todo lo posible dentro de la casa. Era la sirvienta de la mujer de Naamán. Ella, la muchacha, le da la solución para que su esposo sea sanado de lo incurable, de la lepra. Es solamente la muchacha de la casa la que trajo la solución. Y a lo mejor Naamán, en su orgullo, en su prepotencia, le pudo haber dicho a su esposa: pero ¿quién es si solo es la muchacha, la sirvienta? ¿Qué va a saber ella? Ella no es doctora. ¿Qué puede saber ella? ¿Qué puede decirme ella? ¿Qué puede hacer ella ante tal situación? Es imposible de resolver. Ni el rey de Siria podía hacer nada, ni los mejores médicos. Quizás habían probado todo tipo de medicina, curanderos, y este hombre no sanaba. Pero una humilde muchacha trajo la respuesta. En la necesidad, Dios usará personas sencillas, por muy sencillas, las menos preparadas académicamente, para hablar de una respuesta, una salida, una solución. ¿Por qué? Porque estas personas humildes y sencillas solamente tienen fe, solamente creen. Es sencillo, solamente creen. Pero cuando el ser humano se llena de tanto intelecto, tantas filosofías, confía en lo que tiene, le cuesta creer sencillamente. Y esta muchacha trajo la respuesta, trajo algo poderoso. Y esta gente que solamente cree, da a conocer la grandeza de Dios, al Dios al cual sirven. Esta muchacha no se puso a pensar en que Dios no podía. Ella estaba pensando y veía la posibilidad de sanidad en lo que el hombre no podía hacer. Ella habló con fe. Ella no habló dudando, bueno, quizás, a lo mejor, si tiene suerte. No, si tan solo fuera el profeta que está en Samaria, él le sanaría. Con fe, con firmeza, con autoridad, siendo la sirvienta, pero era una mujer de fe, con una seguridad total de lo que Dios puede hacer, mi hermano, en la necesidad de cualquier hombre. En toda la nación de Siria hubo una humilde muchacha que trajo la respuesta a la gran necesidad de un hombre muy respetado y poderoso. Los dos extremos. Qué importante es que usted y yo, al ver la necesidad en nuestra familia, en nuestros amigos, compañeros, vecinos, les demos esa palabra con fe.
esa esperanza para encontrar sanidad en su corazón, en su cuerpo, en su matrimonio, en su vida. Y no importa si es gente muy honorable, respetada, importante, reconocida, como este general sirio. No importa si son respetados doctores, abogados, licenciados, empresarios, figuras públicas. Y usted y yo pensemos, pero yo quién soy para hablarle a esta persona. Tal vez ni me va a hacer caso. Esta muchacha, esta sirvienta nos está dando una gran lección. Ella se pudo haber quedado callada, porque dijo, tal vez no me van a creer yo quién soy. Y a veces el autoestima puede estar por los suelos. Si yo solo soy la sirvienta, solamente soy la muchacha, ¿qué voy a saber yo? No, esta mujer abrió sus labios porque tenía la sanidad de parte de Dios. Y eso nos detiene muchas veces, porque uno dice, es que se van a burlar de mí, es que no me van a escuchar, es que solamente me van a criticar. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es lo que hizo la muchacha. Habló del gran Dios al cual ella servía y creía. Y fue todo. Quiero hablar en segundo lugar. No es como nosotros pensamos. No es como nosotros pensamos. Nuestro texto dice del 9 al 14, segundo libro de Reyes 5, pero del 9 al 14, no vamos a leer desde el 1, sino desde el 9 al 14, dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se le devolvió como la carne de un niño, y quedó limpio. No es como nosotros pensamos. Nosotros a veces nos anticipamos a Dios y queremos decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas, cómo hay que hacerlas, pero no, mis hermanos. Tenemos una historia que nos está diciendo: no es como nosotros pensamos. La muchacha que servía, la esposa de Naamán, aseguró que Dios podía sanarlo de la lepra, pero no dijo de qué manera. Y eso es lo importante. Cuando nosotros nos convertimos en instrumentos para la necesidad, no sabemos cómo lo va a hacer Dios, pero de que lo hace, lo hace. Ella no dijo cómo iba a ser, solamente dijo que sí lo haría. Este general estaba acostumbrado a que le sirvieran, a que todos le hicieran reverencia, que le dieran importancia. Y Dios trató con su mayor pecado. Su mayor enfermedad no era la lepra. ¿Sabe qué era? El orgullo, la arrogancia, la ira. Porque él estaba acostumbrado a que le hicieran reverencia, que todos lo respetaran. Pero aquí se topó con una situación
que hizo que se enojara y que brotara el orgullo. Por eso, Salmo 138, versículo 6. Dice de la siguiente manera, Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Nueva traducción viviente. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Y esto era lo que estaba pasando con este general del ejército de Siria. ¿Sabe cuánto dinero llevaba este hombre aproximadamente para supuestamente comprar su sanidad? ¿Sabe cuánto dinero llevaba más o menos? Este hombre llevaba aproximadamente unos 3 millones de dólares en plata y en oro. Era un dinero difícil de despreciar para cualquiera. Él tenía la mentalidad: con esto lo compro, con esto no me va a decir que no, me lo voy a convencer. Llevaba como 3 millones de dólares en plata, oro, vestidos muy elegantes. Y para ir más seguro, llevaba cartas firmadas y selladas por el rey de Siria. ¿Cómo la ve? Él iba, como quien dice, a comprar su sanidad. Era el pensamiento, su lógica le decía: con esto seguro voy a sanar. Era su lógica. Pero las cosas no son como nosotros pensamos. Pero Dios hace las cosas en contra de nuestra lógica. Dios siempre va en contra de nuestro razonamiento cuando se trata de milagros. Y se llevó la sorpresa de su vida y lo hizo enfurecerse, enojarse. Él esperaba algo muy emocionante, escandaloso quizás. Él esperaba un trato especial por ser el general del ejército del rey de Asiria. Él era una persona importante, y cómo puede ser que ni lo peló el profeta Eliseo. Le dio en la llaga. Y no era la lepra, precisamente era el orgullo. Él esperaba algo espectacular. Hermanos, Dios es tan sencillo para sanar. No tiene que usted hacer un gran show. No espere usted que cuando oren por usted empiece a revolcarse como babosa con sal por todo el templo. No crea usted que va a pegar de gritos. Este hombre estaba esperando algo extraordinario, algo exagerado. Solo le mandó a decir con un servidor suyo, posiblemente Jesse, y no lo dice, con un criado, que se zambullera 7 veces en el Jordán, iba a quedar limpio, y fue todo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, son las cosas más sencillas las que Dios usa para respondernos? Personas, lugares, circunstancias. Para mí, en lo personal, fue una iglesia tan pequeña, tan pequeña. En el garage de una casa fue donde yo encontré a ese Dios poderoso que me liberó, que rompió las cadenas. Ese lugar donde ni aparentaba ser una iglesia, donde tuvo un encuentro con Jesucristo que cambió la vida por completo de este hombre. En un lugar tan sencillo, tan pequeño, tan humilde. No fue en una mega iglesia,
en un lugar tan pequeño, Dios tocó a este hombre, miserable, enfermo, con una lepra que se llama pecado. A veces ponemos nuestra vista y confianza en el lugar, en las personas, cuando es Dios quien tocará los corazones, cuando es Dios quien sanará y quien salva con muchos o con pocos. Porque pensamos que va a ser a nuestra manera o como nosotros pensamos que va a ser. Pero Dios actúa en contra de nuestra lógica. El Señor Jesucristo, ¿dónde nació? ¿En el palacio del rey? ¿En lugares delicados? ¿Fue criado como fue Moisés en el palacio del rey con los delicados? No, el Señor Jesucristo nació en un lugar que era ilógico para la mente humana, en un pesebre, en contra de la lógica, en contra del pensamiento de todo su pueblo. Esperaban un gran rey, pero no fue el lugar el más importante. Fue el nacimiento del Salvador del mundo. No es como nosotros queremos o pensamos. Él usa y se mueve en lo sencillo, en lo humilde también. Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que necesitamos verdaderamente. Yo creo, mis hermanos, que Dios en su soberanía permitió este tiempo que estamos viviendo de cuarentena y de toque de queda, porque solo así muchos se les pudo quitar la venda de los ojos y valorar la iglesia, valorar escuchar su palabra. Muchos se han dado cuenta que la iglesia es esencial. No es a ver si puedo, a ver si tengo ganas. No, es algo vital. Y Dios permitió esta situación en contra de nuestro razonamiento porque está obrando. Fue cuando dejó su orgullo, su enojo y obedeció. Y se zambulló en el río Jordán. Fue allí, de la manera que él menos pensó, que recibió la sanidad. Él no se lo esperaba. Es más, creo que ni llevaba ropa extra para decir, bueno, tal vez me meta al agua, ni lo pensaba. Porque Dios así es. Podemos estar pidiendo en oración un gran milagro, usted y yo. Como cuando Dios abrió el mar rojo, como cuando el Señor convirtió el agua en el mejor vino. Y a veces Dios nos responderá de maneras extrañas para nosotros. Pero es como funcionan las cosas en el reino de Dios. Esto le pasó a Josué con los muros de Jericó. No fue con armas, con poder humano, con estrategias militares. Solamente se derrumbaron esos muros con la obediencia. No como ellos pensaban que iba a ser. Iba en contra de la lógica. ¿Cómo se van a caer los muros solo con un grito? Muchos pudieron haber pensado, es ilógico, es irracional, está loco. Dios va en contra de nuestra lógica. Dios y nuestra lógica. Muchas veces hay en nuestra vida cosas que tenemos que hacer a un lado. A veces el conocimiento intelectual no nos deja creer, no nos deja ver milagros. Tenemos que hacer a un lado y dejar de esperar que Dios obre como nosotros queremos y pensamos, y dejar que Dios se mueva como Él sabe hacerlo. Entonces vendrá la respuesta, entonces vendrá la sanidad, entonces vendrá la provisión, porque no es como nosotros pensamos y queremos.
Jesús alimentó a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, y obró contra la lógica de los discípulos solamente con 5 panes y 2 peces. Ilógico. Pero Dios se mueve en personas sencillas y humildes. Un niño que los discípulos despreciaron. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? La manera en que Naamán, el general del ejército sirio, sanó fue de la manera que nunca se imaginó. Dios hará lo que usted está esperando de la manera que jamás pensó. La sanidad puede llegar de la manera que usted jamás se imaginó, porque Dios va en contra de nuestra lógica. Es fe, no es lógica. La fe no son emociones. Dijo el pastor Greg Mitchell en una imagen que anda por ahí rondando: la fe no son emociones, la fe es creer simplemente. Dios sigue obrando de esta manera para con nosotros. Recordemos la historia de la telaraña. Algo tan sencillo, algo tan insignificante. Solamente con la mano destruimos una telaraña. Pero fue una muralla china. Fue como los muros de Jericó, indestructibles. Es que nuestra lógica no puede ver milagros. Dios y nuestra lógica. Tremenda historia. Seamos sencillos para creer. Un hombre que dijo: ayúdame en mi incredulidad. Fue sencillo, fue humilde. Es más, la mujer sirofenicia, Dios trató también con su orgullo, porque podemos decir que la trató mal, la humilló, le dijo: deja primero que se alimenten los hijos de Israel. No es bueno que los perrillos coman el alimento de los demás. Y esta mujer, en su humildad, en su fe, dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Oh, grande es tu fe, le dijo. Así es, mis hermanos. No espere un gran show, que bajen ángeles, que se abran los cielos y que rayos y centellas y... No, hermano, sencillo. Así obra Dios. Nuestra lógica no sirve para la fe. Así que, mis hermanos, no esté esperando que Dios haga las cosas como usted quiere o piensa. Que Dios obra de maneras tan simples y sencillas.